Vale, pues ya tenemos aquí nuestra tabla creada. Vamos, básicamente una tabla en la que le hemos puesto identificados para poder acceder a ella luego desde JavaScript, que tiene 4 columnas. Una va a ser el nombre de la persona entrevistada, la fecha de la entrevista, vamos, esto será fecha y hora, y después 2 columnas con 2 iconos. Uno va a ser para la edición de la entrevista y otro para eliminarla, ¿vale? Entonces, esto es la parte visual. Es decir, si ahora mismo nosotros cogemos y actualizamos nuestra visual, vamos a ver, bueno, vamos a darle al play, aquí, vale, ¿veis? Aparece aquí un poco feo porque todavía no tiene ni datos, no tiene maquetación con esos datos. Entonces, ahora nos iríamos otra vez a nuestro proyecto, nos vamos al script, en concreto al principal. Es decir, que cuando cargue nuestra página gestionentrevista.spx, lo que tiene que hacer es preparar esa tabla, el contenido de esa tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de DataTables. DataTables es unos scripts que nos permiten agilizar el tratamiento con la información en formato tabla. Nos va a permitir también hacer búsquedas, filtrar, ordenar, etcétera. ¿Vale? Yo tengo por aquí copiado el script, aquí está, ¿vale? Pero bueno, básicamente aquí en Google buscaríamos jQuery DataTables, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Se trata de una serie de scripts, como veis aquí en el ejemplo, que nos permite agilizar el trabajo con la información en formato tabla. Tiene búsqueda, tiene que ordenar, paginado, etcétera. Nos permite además crear estilos visuales personalizados a base de hojas de estilo, ¿vale? Entonces es muy flexible y sobre todo nos ayuda muchísimo a la hora de gestionar la información. Bien, pues entonces volvemos a nuestro proyecto, vamos a actualizar esto, vamos a poner que en lugar de tabla registro existente pues sea tabla entrevista. Vamos a hacer una búsqueda con reemplazo tabla registro por tabla entrevistas existentes y que reemplace todo. Vale, y esto lo mismo, get entrevistas existentes. Esto es tabla entrevistas. Vamos a tener que también cambiarlo aquí. Ahora explico cómo funciona realmente esta llamada función, que aunque parezca muy compleja realmente no lo es. Vamos a ver. Bien, pues solo con el nombre, la fecha y las 2 columnas de edición y de eliminación, pues lo que estamos haciendo es pasar una serie de parámetros. Estos parámetros son el número de elementos por página, que son de hasta 15. Va a dar la opción de mostrar los 15 primeros o mostrarlos todos. Las páginas van a mostrar de 15 en 15 elementos. Estas son las columnas que va a maquetar. El resto de parámetros son que procese llamadas asíncronas, que tire de servidor directamente. Este va a ser el método que va a devolver los datos que va después a pintar en esa tabla. Vamos a poner carga entrevistas existentes. Esto que está comentado serían parámetros que se le pueden pasar a modo filtro a esta función para que devuelva los resultados acorde a estos filtros, que ahora haremos una prueba con las fechas precisamente. Y después, una vez devuelto el resultado de los datos de haber llamado a esta función, se van a recoger aquí, ¿vale? En esta llamada en Ajax se obtiene un JSON. Entonces ese JSON se va a procesar mediante esta función, ¿vale? Y esto lo que nos va a permitir es que el campo de búsqueda de nuestra tabla se active pulsando intro. Es decir, lo que hacemos es vincular el evento del keypress, es decir, presionar una tecla en esa caja de búsqueda, y si esa tecla pulsada es el intro, pues entonces lo que hace es filtrar, ¿vale? Por el valor precisamente de ese campo. Bien, y esto, es la traducción porque DataTable, el script viene en inglés y entonces esta es la traducción de cada uno de los elementos visuales de la tabla. Bien, pues una vez hecho esto, lo único que nos faltaría hacer es precisamente implementar la función que nos va a devolver la información. Entonces, como veis, se hace la llamada a portal web method, que precisamente era el pool de servicios web
que habíamos añadido en nuestro proyecto, que aquí está, Portal Web Method ASMX, ¿vale? Y que contiene un web method en concreto que se tiene que llamar carga entrevistas existentes. Bien, pues vamos a ver, por agilizar, lo tengo por aquí copiado. Abrimos el Portal Web Method ASMX y dentro, pues lo que tenemos es, vamos a ver, aquí. Vale, pues básicamente lo que hacemos es declarar que se trata de un web method, que va a habilitar la sesión, por si tenemos alguna variable de sesión, por ejemplo el usuario logado o algo, pues que se pueda hacer uso de esa variable de sesión. Decimos que use lo que sería la comunicación HTTP GET, ¿vale? ¿Cómo se llama el método? Pues el método se tenía que llamar carga entrevistas existentes, con lo cual vamos a cambiarle el nombre. Va a devolver un string. Estos son los parámetros que va a recibir esta función, ¿vale? Que son de tipo, bueno, son el eco, la longitud, a partir de qué elemento empieza, para el tema de paginado, la columna por la que tiene que ordenar, la dirección, si es ascendente o descendente, y el campo de búsqueda, si se ha introducido, ¿vale? Esto sería un parámetro si se le pasara algún otro parámetro adicional, que este no es el caso, con lo cual lo vamos a quitar. Vale, y empezamos por aquí. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra información al tipo tabla. Entonces vamos a crearnos una clase que se va a llamar en este caso entrevista listado, que la vamos a crear dentro de nuestra clase entrevista BLL. Pues al final, por dejarlo todo encapsulado, vamos a añadir otra clase. Vamos a ver. Aquí. Vale. Que sea una clase de tipo público que sea entrevista listado, va a tener una serie de propiedades, entre ellas va a estar, bueno, el índice, digamos, de fila, la clase, que estos son dos parámetros que necesita el script data table para que se maquete correctamente la información en esa tabla, y después los parámetros que nosotros necesitamos introducir visualmente en esa tabla, que son, hemos dicho que se tiene que llamar nombre completo, pues nos vamos aquí, nombre completo, otro parámetro era fecha, pues ponemos aquí fecha, otro era URL edit entrevista, ponemos aquí por ejemplo, y otro que es elimina entrevista, pues aquí por ejemplo, vale, vale, esta ya nos sobra. Bien, pues entonces tendríamos obligatorios los dos primeros, que son dtroid y dtroclass, que son información que necesita el script data table para maquetar esa información en las tablas, y después nuestros parámetros, que son justo los que hemos puesto aquí en nuestro script principal, que son nombre completo, fecha, URL edita entrevista y URL elimina entrevista. Como veis, estos parámetros tienen unas clases asignadas, en concreto, bueno, pues tanto fecha como los dos iconos pues van a estar centrados, y sin embargo esta de nombre completo pues nada, no tiene ningún estilo aplicado, es decir que por defecto va a salir alineado a la izquierda. Tanto nombre completo como fecha permiten ser ordenados por esa columna, y además permiten ser buscados, es decir, se puede buscar por fecha y se puede buscar por nombre, ¿vale? Sin embargo, las columnas de edición y de eliminación pues no permiten ni ser buscados ni ordenarse, ¿vale? Entonces, volviendo aquí a nuestra clase, creamos un constructor para esta clase que reciba como parámetro el índice de la fila, que será el primer elemento, que será el id row. A continuación ya pondríamos id entrevista, que nos va a permitir personalizar las llamadas funciones para tanto editar como eliminar esa entrevista. Después el nombre del, vamos a poner aquí nombre completo para que lo llamemos igual, nombre completo. Vamos a eliminar todo esto. Tendríamos nombre completo, hemos dicho, la fecha, string fecha. Bueno, vamos a conservar el tipo, es decir, datetime, fecha. Vale, y ya está. Entonces esto lo eliminamos y decimos, bueno, estas son las que nos obliga data table, es decir, el row id, que corresponde precisamente al índice, y row class, que en principio estaría vacío, es decir, no se va a aplicar ningún estilo visual a esa tabla porque lo vamos a aplicar directamente sobre el propio script. Vale, a continuación lo que hacemos es cumplimentar cada uno de estos parámetros, nombre completo,
nombre completo, que será igual al parámetro que se pase al constructor. Después tendríamos la fecha de la composición de fecha y hora, con lo cual tendríamos que poner fecha to string, ¿vale? Y ahora vamos a poner URL edita entrevista. Esta ya la tenía yo trabajada de otro ejemplo. Edita entrevista. ¿Qué es? Pues que directamente va a ser un enlace. Bueno, que el href va a ser un JavaScript, va a ser una función, una llamada función, que va a recibir como parámetro el id entrevista, que es el parámetro que pasábamos aquí a la función. ¿Vale? Esto no lo vamos a encriptar por ahora, por no complicarlo. Vale. Y lo que vamos a hacer es que visualmente pues lo vamos a representar con un icono. ¿Vale? Que ahora buscaremos este recurso y lo pondremos aquí en la carpeta de imágenes para que lo cargue. Y vamos a ponerle un título para que ponga el ratón, o sea, edita esta entrevista y esta entrevista. Vale. Vamos a ver. Esto por ahí. Vamos a limpiar un poquito todo esto. Vale. Y lo mismo con eliminar la entrevista. Lo que vamos a hacer es poner un enlace. Va a estar representado visualmente por un icono que va a ser una cruz. Entrevista. Lo mismo, pasamos el ID y ponemos un tooltip de elimina esta entrevista. Vale. Perfecto, pues entonces ya tendríamos cada una de nuestras columnas de la tabla ya cumplimentada, una con el nombre, otra con la fecha y hora, otra que permite editar la entrevista y otra que la permite eliminar, ¿vale? Entonces tendríamos que implementar estas dos funciones, la de edita entrevista. Entonces me voy al script propio de gestión de entrevista, función edita entrevista. Como recordáis, bueno, lo estamos viendo aquí, se pasa como parámetro el ID de entrevista. Entonces, ID de entrevista y hacemos page methods edita entrevista, ID entrevista y el callback que sería on tal. Vale, nos creamos también la función del callback que va a tener un resultado. Si ese resultado, el resultado va a ser un array de string, con lo cual el primer elemento vamos a comprobar que sea ok para procesar esa información, y de lo contrario, si no ok, es que ha habido un error, con lo cual muéstrame esa información modal, resultado 0, que sería el mensaje, que es de tipo error y que no refresque la página. Vale, en el caso en el que efectivamente se haya podido editar bien esa entrevista, vamos a obtener la información mediante JSON. Entonces, var info entrevista igual a JSON, todo esto ya es JavaScript, lo vamos a parsear y es resultado 1. Es decir, en el segundo elemento, porque empieza en el 0 el índice, en el segundo elemento del array devuelto vamos a tener un JSON con la información de la entrevista, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar nuestro formulario. Entonces vamos a llamar a texto fecha entrevista, vamos a decir que vamos a aquí info entrevista punto y vamos a poner fecha, texto hora lo mismo, vamos a coger también, si no recuerdo mal, vamos a ver, esto lo cerramos, era la fecha, la hora, el nombre, texto nombre, val info entrevista nombre, texto apellidos, val info entrevista apellidos, el DNI, texto DNI, info entrevista DNI, tenemos el teléfono, texto teléfono,
tenemos si asiste o no. En este caso lo que vamos a tener que hacer es la comprobación primero, que si infoentrevista asiste es igual a 1, entonces check asistencia, la propiedad checker está true, y en caso contrario será falsa. Por otra parte, valoración. Texto valoración, val, infoentrevista, valoración. Vale. Y una vez cargado, lo que vamos a hacer es poner el foco en la fecha, por ejemplo. Vale. Perfecto. Vale, esto es una vez devuelto la información de la entrevista, pero claro, necesitamos implementar lógicamente este web method que acceda a base de datos, coja la información y nos la devuelva en un array JSON. ¿Cómo se hace? Pues lo que vamos a hacer es crearnos en nuestro gestión entrevista.cs, al igual que hemos creado guardar entrevista, pues nos creamos otro web method, system web services web method, public static string, que hemos dicho que es un array de string. Se tiene que llamar el método edita, usar web method edita entrevista, que tiene un parámetro que va a ser id entrevista, que va a ser de tipo string. Vamos a devolver un array que va a tener dos elementos. Vamos a crear un manejador de excepciones y le vamos a decir que si ante una excepción, que el primer elemento de ese array devuelto sea el mensaje de error. Vale. A continuación, pues lo que tenemos que hacer es coger la entrevista. Vale. Lo que estoy haciendo es llamar a un método que se llama getById, es decir, que va a coger por el ID, por la primary key, la entrevista que le estoy pasando por parámetro, que va a ser pues el ID entrevista, ¿vale? Y este método lo que me va a devolver es el objeto de entrevista, que es el que luego voy a parsear a JSON para cogerlo desde JavaScript. Como veis, aún no tengo implementado este método, que es getById, así que lo vamos a implementar. Nos vamos aquí a la clase entrevista BLL, que es la que tenemos aquí, entrevista BLL, y digo que va a ser de tipo estático, public static, va a devolver un objeto de entrevista, se va a llamar getById, va a recibir un parámetro que va a ser de tipo entero. Vale, va a devolver, hemos dicho, entrevista, resultado. En principio lo inicializamos a nulo. Ante un error no va a hacer nada, es decir, que pasaría por aquí. Al ser nulo, pues devolvería nulo, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es definir el contexto. Entonces lo hemos llamado el contexto proyecto prueba container, lo llamamos new. Vale, ya tenemos definido nuestro contexto. A continuación ya utilizamos LinkQ para acceder a buscar, para empezar a buscar nuestra entrevista. Para ello, pues lo que hacemos es resultado es igual a from in-bd entrevista set, where id entrevista es igual a id entrevista select y debe devolver un único elemento, es decir, uno o ninguno, pero no puede ser más de uno, con lo cual vamos a coger single y vamos a forzar el tipado para que sea de tipo entrevista. Esto no sería necesario, pero es por forzar que no nos confundamos. Perfecto, pues ya tendríamos nuestro método getById. Nos volveríamos otra vez aquí, ya como veis ya no aparece en rojo. Vamos a comprobar que no sea nulo. Porque en el caso de que sea nulo, vamos a decir que no se ha encontrado
ninguna entrevista con este ID. Vale. En caso contrario, pues vamos a tener que el primer elemento de nuestro array va a ser el OK, para que lo demos por bueno. Y el siguiente vamos a crear una estructura de vuelta, que es la que vamos a pasar a JSON. Entonces, vamos a crear una variable temporal y vamos a ver qué campos nos pedía. Hemos dicho fecha, hora, nombre. Vamos por partes. Fecha, pues entrevista, fecha, date, to short date string. Vale, y ahora ponemos la hora, entrevista, fecha, vamos a poner to string y vamos a poner un formato que sea HHMM. Vale. Después vamos a ver, nos pedía fecha, la hora, el nombre, los apellidos, el nombre, entrevista, nombre, apellidos, entrevista, apellidos. Después tenemos DNI, teléfono. DNI, teléfono. Después tenemos si asiste, y tenemos valoración. Vale. Vamos a ver. Perfecto, pues entonces ya tenemos creada nuestra estructura. Perdón, nos sigue faltando aquí ID entrevista. Entrevista, ID entrevista, string. Vale, este de entrevista nos ha faltado a mí aquí, que es lo que nos va a permitir saber si estamos en edición o en alta de una entrevista. Y de entrevista seleccionada, val, info entrevista. Perfecto. Vale, ahora lo vamos a pasar a JSON. Para ello hacemos uso de una extensión que es JavaScript Serializer, serializador igual a new. Vale. Y decimos que el resultado, el elemento de posición 2 del resultado va a corresponderse con la serialización JSON de la estructura que acabamos de crear con la información de la entrevista. Vale, pues ya tendríamos aquí esto creado. Nos faltaría coger los iconos, que ahora mismo los voy a coger, de tanto la edición como de la eliminación. Vamos a ver. Este es uno y nos sigue faltando el de la edición. Vamos a ver. Vamos a ver el icono. Editar. Vale, tenemos aquí y ahí. Copio. Vale. Nos venimos aquí, pego. Perfecto, tenemos icono editar y tenemos una cruz. Vale. Vamos a ver si nos faltaría algo. Tenemos ya el web method, que es el que acabamos de... No, perdón. Tenemos el de la edición, que es este. Nos faltaría otro que sería el de la eliminación, que es el que teníamos aquí. Elimina tipología. Pues venga, vamos a implementarlo. Exactamente lo mismo. Function, elimina tipología. Se le pasa un parámetro que sería entrevista. Page methods, elimina entrevista. Y tiene un callback que se llamaría on, elimina entrevista. Creamos la función de callback, que tiene un resultado. Si ese resultado, ese resultado es ok, pues entonces muestra un mensaje de entrevista eliminada correctamente, que nos resete.
y en caso contrario devolvería el error y tampoco refresca la pantalla. Vale, ahora vamos a implementar nuestro web method que realmente elimina. Pues entonces nos vamos aquí a nuestro gestión de entrevistas CS, añadimos System Web Services Web Method, devuelve un string que va a ser un OK o un error, se le pasa el parámetro del ID de la entrevista, vale, lo inicializamos a vacío, es decir, como correcto. En caso de error, nuestro manejador de errores, pues lo que va a hacer es poner el error, es decir, que más, perfecto, y aquí le devolvemos el resultado. Entonces lo primero que vamos a hacer es entrevista, vamos a coger la entrevista por comprobar que efectivamente el ID que se ha pasado corresponde con una entrevista. Entonces if entrevista es distinto de nulo, pero en caso contrario hay un error, no se ha encontrado ninguna entrevista con este ID. Vale, en caso de que exista le elimino, resultado igual a entrevista, eliminar. Este método ya lo habíamos creado anteriormente, lo tenemos aquí, ¿vale? Dentro de entrevista BLL tenemos eliminar, se le pasa el objeto y directamente lo que hace es primero lo encuentra en base de datos a través del InQ y después lo elimina del contexto, ¿vale? Entonces ya estaría. Entonces comprobamos el resultado, si es vacío es que no ha habido ningún error, con lo cual el resultado es correcto, y en caso contrario digo que el resultado es igual a error más el error que haya dado. Vale, pues ya tendríamos implementado nuestro web method de eliminar la entrevista. Vale, bien, ¿qué nos quedaría? Pues en nuestro script principal lo que vemos es que todavía nos queda pendiente el cargar todas esas entrevistas que tenemos en base de datos. Pues bien, vamos a crear ese método. Se debe crear en Portal Web Method, así que nos vamos a Portal Web Method, ya lo habíamos pegado anteriormente. No hacía falta precisamente crear una estructura conforme a la tabla, que es la que ya hemos creado o acabamos de crear. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es inicializar el JSON al máximo permitido, por si nuestra tabla es muy grande, que no tengamos ningún problema. A continuación aquí lo que hacemos es crear un booleano de si el orden aplicado sobre la columna seleccionada es ascendente o descendente, en base al parámetro de orden de columna, que sería este. Este parámetro lo proporciona el propio datatable, el script datatable. Y aquí lo que estoy haciendo es una comprobación, que por cierto hay que actualizarla, de que si el usuario está pulsando sobre una columna que no permite ordenar, como puede ser el caso de la edición o la eliminación, es decir, nosotros únicamente hemos dicho que permitimos ordenar por el nombre y por la fecha. Entonces nosotros aquí decimos que si la columna por la que hay que ordenar es distinta de 0 y distinta de 1, pues que entonces que por defecto que ordene por la 0, que sería el nombre. El número total de registros lo vamos a calcular, o sea, lo vamos a obtener, que el número total y vamos a poner aquí que esto de entrevistas. Entonces en este caso, pues vamos a ver. Tendríamos que pasar por aquí ningún parámetro, bueno, solo la búsqueda, por si se ha introducido un texto de búsqueda. Vamos a cambiar aquí, vamos a poner otro nombre que sea n entrevistas total. Vale, el número total de entrevistas. Y esto me he comido aquí un paréntesis, esto aquí, perfecto. Vamos a crearlo, public static int, que va a ser de tipo entero lo que va a devolver, que va a ser el número total de entrevistas que hay en base de datos por el parámetro de búsqueda, texto búsqueda, que puede que esté vacío ese parámetro, es decir, que busque todo, con lo cual in resultado igual a 0, por defecto va a haber 0, ponemos nuestro manejador de excepciones, no va a hacer nada si hay una excepción, resultado, vale. Inicializamos el contexto, vamos a copiarlo de aquí abajo mismo, bueno, para no escribirlo,
Vale, y ahora hacemos la consulta. Var consulta igual a from e in b de entrevista, o sea, de todas las entrevistas. Bueno, perdón, vamos a hacer aquí primero vamos a declarar la entrevista, que va a ser tipo una lista de entrevistas, es igual a null. Vamos a ver entrevistas null. Y aquí vamos a poner entrevistas es igual, si el texto búsqueda length es mayor de 0, entonces voy a comprobar que hemos dicho where nombre trim to upper, para compararlo exactamente, contains texto búsqueda, o fecha to short date string contains texto búsqueda. La fecha también puede contenerlo. Select e. Y ahora aquí to list entrevista, es decir, que devuelva todas las entrevistas que contengan este texto, en el caso de que se haya pasado un texto. Y en caso contrario, la entrevista va a ser from e y en vez de entrevista set, bueno, realmente podemos hacer lo siguiente. Sería b de entrevista set to list entrevista, es decir, todas. Vale. Y ahora, si entrevistas contiene algún elemento, resultado igual a entrevistas count. Vale. Y aquí, para hacer una comparación más exacta, texto búsqueda va a ser texto búsqueda sin espacios laterales y mayúsculas, para que pueda hacer la comprobación del texto correctamente. Vale, de esta forma vamos a obtener el número total de entrevistas que hay en base de datos. ¿Esto para qué nos va a servir? Para el paginado. Es decir, vamos a saber cuántos elementos en total hay para ver cuántas páginas se tienen que maquetar visualmente. Este es un parámetro que nos pide el script de data table. Vale. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues coger la entrevista, un getOr, o sea, vamos a coger todas las entrevistas desde el elemento que se le pase desde el paginado, cuántos elementos tengo que coger, por qué columna tengo que ordenar y si de forma ascendente o descendente. Vale, vamos a filtrar por el texto de búsqueda. Entonces, vamos a ver. Voy a coger una función de ejemplo. Vamos a ver. Vamos a hacerlo directamente. Nos vamos aquí otra vez, entrevista BLL. Tiene que devolver un ilist. Vamos a ver, sí, efectivamente devuelve un ilist. Pues public static ilist entrevista es un getOr. Esto es int, esto es int, esto es int, esto es bool y esto es string. Vale, ilist entrevista resultado igual a null. Vamos a poner una única fila. Vale. Bien, pues exactamente igual que en los anteriores. Lo que tenemos que hacer es inicializar nuestro contexto. Lo copiamos de aquí, lo pegamos. Vale, entonces tenemos por aquí texto búsqueda. Hacemos exactamente lo mismo. Bueno, vamos a llamar aquí raw search, pero es texto búsqueda, por ejemplo. Vale. Texto búsqueda, trim to upper. Vale. Y ahora lo que hacemos es, por una parte ya hemos inicializado el contexto. Ahora lo que vamos a hacer es que si, bueno, inicializamos aquí resultado, bueno, vamos a copiar de aquí exactamente lo mismo. Vale, esto aquí, perfecto. Y bueno, esto ya es resultado. Esto aquí también resultado. Vale. Y ahora if resultado any, o sea, si hay algún resultado, entonces resultado igual a resultado. Y ahora vamos a coger los elementos que nos pase por, vamos a ver, por parámetro. Es decir, resultado, punto, y vamos a decir que pase por alto y display start. Vale. Vamos a coger solamente display length
y toList entrevista. Vale. Perfecto. Pero antes tenemos que ordenarlos. If resultado any, resultado any. Vale. Digo que if isOrCall igual a 0, es decir, voy a ordenar por nombre, ordeno por nombre, entonces resultado igual from r in resultado order by r nombre ascending select r to list if orden ascendente. En caso de que sea por orden descendente, descending. El hacerlo así, pues sí que puede que nos lleve más tiempo ir parámetro por parámetro y bueno, y añadiendo más líneas de código, pero al final lo que vamos a conseguir es que la consulta que se lance a base de datos sea justo la que está solicitando el usuario. Es decir, si está solicitando el usuario ordenar por nombre de forma ascendente, esa va a ser la consulta que al final se lanza en base de datos. Estas consultas de LINQ, al utilizar el Entity Framework, se van a compilar, es decir, como si se trataran de procedimientos almacenados en base de datos, con lo cual las consultas van a ser muy rápidas, ¿vale? Y aunque nos lleve más tiempo el crear este tipo de métodos, después van a ser mucho más ágiles esas consultas. Así que, bueno, seguimos codificando. Else, si es 1, ordeno por fecha, que son las dos únicas columnas por las que permitimos ordenar. Fecha y fecha. Perfecto. Y ahora una vez que ya lo tengo ordenado, efectivamente, pues cojo los elementos que sean. Vale. Y aquí, perfecto. Ya pues ya estaría nuestro método getAll. Nos volvemos entonces al page method, ya se nos quita el método como rojo porque ya lo acabamos de implementar. Y ahora lo que tenemos que hacer es, ya tenemos toda la información de base de datos y lo que tenemos es que traducirla a esta estructura de tipo entrevista listado, que es la que va a encajar con el modelo de la tabla. Entonces vamos a crear un método que se llame convierte a entrevista listado. Vamos a ver, lo vamos a crear también aquí en nuestra clase entrevista BLL. Vamos a añadir aquí al final. Vale. Va a ser public, static, va a ser de tipo list, entrevista listado. Vale. Bien, vamos a ver. list, entrevista, entrevistas. ¿Esto qué quiere decir? Mediante la definición de este método lo que estamos haciendo es que toda lista de entrevistas se pueda automáticamente convertir a una lista de entrevistas listado, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es comprobar, bueno, vamos a entrevista listado resultado igual a null. Vamos a definir la devolución. Vale, y ahora decimos que si entrevistas distinto de null a entrevistas any, es decir, si no es nulo y contiene alguno, entonces vamos a procesarlo. Entonces, for in x igual a 0, x menor entrevistas count, x más más, y decimos que entrevista listado tmp igual a new, y aquí está nuestro constructor, es decir, el índice de fila, que sería x, el id de la entrevista, que sería entrevistas x y de entrevista, el nombre completo, que sería entrevistas x nombre, más entrevistas x apellidos, ¿vale? Ahora, la fecha, que es en datetime, es decir, entrevistas x fecha. Perfecto. Y ahora lo añadimos a la lista. Es decir, si hay alguna, inicializo esa lista. Uy. Ahí, perfecto. Y resultado, añadimos este elemento. Ya lo tendríamos. Ya tendríamos un conversor de entrevistas, es decir, de la estructura de base de datos que hemos obtenido con la búsqueda,
a una estructura de tipo tabla visual, ¿vale? Con esta estructura. Bien, volvemos entonces y decimos, ya tenemos este método, tenemos también el método de editar y de eliminar, ¿vale? Y ya está. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es llamar a que se pinte esta función, ¿vale? Que la hemos llamado getEntrevista existente, y la vamos a mostrar justo cuando se cargue, es decir, justo cuando hemos cargado gestión entrevista SPX, terminamos llamando a esta función JavaScript. Bien, pues vamos a nuestra página principal, incrementamos la versión de nuestro script, es decir, aquí que vamos por la 3, pues ya vamos por la 4, guardo y compilamos. A ver si no hemos dejado nada atrás, parece que no. Vale, ya está cargando. Bien, pues vamos a hacer una prueba. Vamos a ver. No está llamando. Un segundo. Portal Web Method. Portal Web Method. Carga entrevistas existentes. Copiamos. A ver si lo hemos llamado exactamente igual. Aquí carga entrevistas existentes. Sí, se llama igual. Vamos a ver. F12. Aquí hay una definición que está mal. Data table. Bien, data table no la hemos cargado bien el script. Vamos a ver. Vamos a la página principal. Aquí, página principal. Y hemos cargado data table bootstrap, el CSS. A ver si no hemos dejado algún otro atrás. Debería estar solamente data table, jQuery. Sí, nos falta uno. Nos falta uno que sería este. Vamos a ver. Efectivamente, vamos a ver, nos falta un script de data table. jQuery data table min. Lo copio, paro aquí de la depuración y lo voy a pegar aquí en el script. Vale, ya está la referencia. Volvemos otra vez a compilar. Bien, perfecto, ya nos carga aquí la información. Esto es que lo hemos guardado 2 veces antes el formulario. Pero vamos a ver, voy a maquetar mejor esto para que ocupe todo el ancho. Margin auto nada. Uy, 100%. Guardo, me vengo aquí, actualizo. Vamos a ver. Aquí debe haber un call span. Call span de 4. Perfecto. Aquí son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí en principal tenemos 1, 2, 3 y 4. Vale. Vamos a... Nos sigue quedando esto bien. A ver si así... No. Bueno, esto ya lo solucionaríamos. Veis que aquí se queda como un espacio en blanco. Habría que trabajar un poquito mejor esta maquetación. Pero bueno, básicamente, como veis, bueno, aparece ya aquí el nombre, aparece aquí la fecha, los iconos de editar. Si os fijáis abajo, está interpretando aquí abajo en la barra de estado del propio navegador, pone JavaScript edita entrevista 1 y este el 2, es decir, que está pasando bien los parámetros, y este elimina lo mismo. Bien, vamos aquí a pararlo porque estoy viendo que aquí se nos ha olvidado editar el nombre de la función, que es entrevista. Elimina entrevista. Vamos a revisarlo que esté también aquí bien. Sí, edita, elimina, la teníamos mal. Vamos a ver, elimina entrevista. Perfecto. Vale. Aquí vamos a actualizar la versión de nuestro script, arriba, que la hemos modificado, 1.1. Perfecto. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es... Uy, esta no era nuestra última versión. Esto cierro todo esto. Vale. Me voy aquí
Actualizo. Esto también lo cierro. Y volvemos a darle al play. Vamos a ver. Perfecto. Vale, pues vamos a hacer la prueba. Bueno, primero vamos a comprobar que esta es la información que efectivamente tenemos en base de datos. Me voy aquí a base de datos, hago un select all, entrevista set, y efectivamente aquí tenemos nuestros dos registros, ¿vale? Que son los mismos que nos están apareciendo justo en nuestra web, ¿vale? Bien, vamos a comprobar que funcionen bien estos botones. Este sería el de editar. Al pulsarlo, pues efectivamente, como veis, se han cumplimentado todos los datos. Bueno, esto tendríamos que corregirlo, que pone aquí -1. Es decir, vamos a hacer la validación que si la valoración es -1, pues que el campo esté vacío, o sea, lo ponga vacío. Así que nos vamos aquí a gestión de entrevistas y en onEdita entrevista, aquí haremos la siguiente comprobación, que es si info entrevista valoración es igual a -1, que entonces el valor de ese campo esté vacío. Pero sin embargo, si contiene otro valor distinto de -1, pues que lo ponga. Ya lo tendríamos actualizado. Nos vamos aquí, actualizamos la versión de la script. Nos volvemos. Como estamos tocando solamente parte de cliente, es decir, todo lo que son scripts, no es necesario volver a compilar. Con que forcemos la recarga del navegador es suficiente. Entonces, si vuelvo a pulsar aquí, como veis, ya no cumplimenta este campo. Perfecto. Vamos a hacer alguna modificación. Voy a poner Antonios y guardo. No contiene elementos. Vamos a ver, nos hemos dejado algo de atrás. Bueno, el punto número 1 es que cuando editamos, ¿vale? Sí que se cumplimentan todos los campos, se cumplimenta también el campo oculto de ID entrevista, como veíamos, pero al darle a guardar, ¿vale? Lo que tendríamos es que verificar que estén otra vez cumplimentados todos los campos, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí, gestión de entrevista, le damos aquí a guardar, vemos que se están, vale, se empiezan aquí a guardar, vale, vamos a depurar aquí. Para depurar en JavaScript, solamente podemos hacerlo si tenemos seleccionado el navegador Internet Explorer, ¿vale? Entonces vamos a parar la depuración, cambiamos el navegador a Internet Explorer, ¿vale? Y le damos a depurar. Se nos abre ahora el Internet Explorer, como veis. Vamos a seleccionar otra vez esta entrevista. Vamos a poner aquí Antonios y vamos a darle a guardar. Como veis, me salta el punto de ruptura en JavaScript con el Visual Studio y podemos ir depurando línea por línea. Pulsando F10 vamos a ir depurando línea por línea, ¿vale? De hecho, si vamos poniendo el ratón por encima, vamos viendo el valor que va cogiendo cada uno de esos parámetros, ¿vale? Aquí la fecha, la hora, nombre, apellidos, el DNI, el teléfono, si asiste o no, la valoración y ya el método del callback. Si le damos F10, terminado dándole F5, secuencia no contiene elementos. Vamos a seguir depurando. Nos vamos otra vez al proyecto, sin parar la depuración, nos vamos a gestión de entrevista y vamos a poner un punto de ruptura en el método de guardar. Le damos aquí, volvemos otra vez aquí y le damos otra vez a guardar. Damos F5 y pasa directamente al web method. Vamos dándole F10 para que vaya depurando línea a línea. Fecha pasada, la hora, vale, fecha, y aquí tiene que actualizar. Entonces le damos vamos a ver, vamos a F11, vale.
aquí se produce una excepción. Que dice que no contiene elementos. Y si os fijáis es porque la entrevista que se está pasando, el ID de entrevista es 0. Y realmente en nuestra base de datos es 1 y 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Pues si os fijáis, vamos a ver, vamos a parar la depuración, que ya sabemos dónde está el error. Y es que la entrevista, si realmente es -1, porque es nueva, sí que tiene que inicializarla. Pero si la entrevista es en edición, debería cargarla. Es decir, si if de entrevista es distinto de -1, entonces entrevista es igual a entrevista BLL, entrevista BLL, get by ID, in parse ID entrevista. Vale. Ahora sí. Entonces guardamos, volvemos a compilar con Internet Explorer para depurar, vamos a editar y de hecho la misma y le damos a guardar. Entra el punto de ruptura en el screen, F5 para que continúe y guardado correctamente, ¿vale? Entonces, bueno, realmente no hemos cambiado el campo, vamos otra vez de nuevo a añadir, vamos a guardar, F5, guardado. ¿Vale? Como veis no se actualiza la tabla, es decir, una vez que guardemos tenemos que actualizar también la tabla. Para ello pues cerramos esto, separa la depuración, quitamos el punto de ruptura porque ya hemos visto que lo hemos corregido y lo que hacemos es que una vez que hayamos comprobado que se ha guardado correctamente, vamos a recargar la tabla. ¿Cómo la recargamos? Pues tenemos aquí nuestro método que era getEntrevista existente, nos lo copiamos y lo llamamos justo después de dar el mensaje. ¿Vale? De esta forma, bueno, si veis, me está diciendo que no se encuentra este método y es porque no lo hemos declarado de forma global en JavaScript. Así que este método, que está aquí declarado en línea, lo que tenemos que hacer es declararlo de forma global. Para ello, pues básicamente hacemos así, nos vamos arriba del todo del documento y lo inicializamos. Y ahora veremos cómo sí que se nos recarga la tabla una vez que guardemos los registros. Entonces, aquí tenemos la tabla. Como veis ya aparece por aquí el que acabamos de actualizar. Lo volvemos a editar. Le quitamos la S, le ponemos una X para que veamos que haya cambiado. Y guardamos. Pone que he guardado correctamente. Si os fijáis, ya ha recargado la página de forma automática. ¿Vale? Y ya lo tendríamos hecho. Pues perfecto. Pues entonces solo nos faltaría probar la eliminación. ¿Vale? Entonces para ello, bueno, vamos a hacer un poquito de limpieza por aquí de ventana y pestañas. Nos vamos otra vez aquí. Vamos a probar eliminar. Le damos otra vez al play. Vale, quitamos ya los puntos de ruptura. Perfecto. Vamos, por ejemplo, a eliminar este que contiene la X. Vale, entonces pulsamos sobre la X. Eliminada correctamente. Lo mismo, una vez eliminada tenemos que actualizar. Vale, entonces vámonos aquí. Otra vez nuestro script. Y que bueno, vamos a copiarnos esto, que sería la función de getEntrevista existente, para que una vez eliminada la entrevista se actualice también la tabla. Actualizo, vengo aquí, refresco, vemos como sí que se había eliminado, pero bueno, vamos a añadir otro registro, que sea por ejemplo el día 24 a las 10:15, vamos a poner a las 10:30 de la mañana, nombre Bartolo Pérez, con DNI 3952828A, con teléfono 678-676-333 y guardar. Perfecto. Y ahora lo vamos a eliminar. Como veis, directamente aparece el mensaje de que se elimina correctamente y ya se actualiza la tabla. ¿Vale? Si editamos el registro, le ponemos que asiste, le ponemos con un 5, por ejemplo un 5 y guardamos. ¿Vale? Si ahora consultamos base de datos, veremos cómo efectivamente, ¿vale?, aparece S5.
Tal vez lo echemos en falta en la tabla, así que vamos a añadir la valoración y si asiste o no asiste en la propia tabla. Muy fácil. Directamente lo que vamos a hacer es, en nuestro script principal, vamos a añadir esos dos nuevas columnas. Uno sería, hemos dicho, bueno, que vamos a ver aquí, que sería asiste, que no sea buscable y si ordenable, y valoración, que se puede ordenar y se puede, esto no se puede buscar y se puede ordenar. Vale, asiste y valoración. Nos iríamos entonces a nuestra estructura de tipo listado, que está aquí abajo, que sería asiste y valoración. A ver, asiste y valoración. Vale. Lo pasaríamos también como parámetro aquí en el constructor. String, vamos a poner inAssiste. Bueno, realmente de tipo in16 asiste, in16 valoración. Y aquí disAssiste es igual. Vamos a ver. If asiste es igual a 1, asiste sí, else asiste no. Y valoración, disvaloración es igual. Vamos a ver. Vamos a poner por defecto no disponible. If valoración es mayor de -1, disvaloración es igual a valoración toString. Vale. Entonces lo tenemos ya aquí y nos faltaría únicamente en la tabla. En la tabla lo que hacemos es poner asistencia y valoración. Guardamos, actualizamos las versiones de los scripts, es decir, tanto el principal como este que también lo acabamos de tocar, y ejecutamos. Bueno, aquí nos ha faltado algo. Vale, en el conversor de entrevista a la entrevista listado, pues nos han faltado esos parámetros que acabamos de añadir, que son si asiste, que estaríamos diciendo de entrevistas x asiste, y valoración, entrevistas x valoración. Volvemos a compilar. Ahora parece que sí que compila bien. Bien, ahí carga ya el de este y efectivamente nos aparece ya tanto la asistencia como la valoración. Nos dice que este en concreto sí que asiste, Antonio, que vemos que sí. Ahora le vamos a decir que no, guardamos y ya se nos ha actualizado. Vale, lo mismo la valoración. Si le digo -1, si le quito la valoración, en teoría va a escribir en base de datos un -1, con lo cual la valoración me debería poner no disponible. Guardamos, efectivamente, no disponible. Volvemos a ponerle aquí un 10, a ponerle un 12. ¿Vale? Ha saltado la validación de que máximo es un 10, con lo cual vamos a ponerle el 10, guardamos y aquí está. Bien, pues con este ejemplo hemos visto cómo se puede persistir información en base de datos haciendo uso, por una parte, del Entity Framework, es decir, de esta capa de acceso a datos. Vamos a parar aquí. Esta capa de acceso a datos, que en el LDMX nos hemos creado un objeto básico que se llama entrevista, una serie de propiedades. Aquí hablamos siempre de objetos, que tiene su reflejo en base de datos, como también hemos comprobado. ¿Vale? Hemos visto que si añadimos un nuevo elemento en esa tabla o en esa base de datos, podemos actualizar nuestro modelo de objetos pulsando aquí sobre el fondo Update Model from Database. ¿Vale? De esta forma tendríamos conectado nuestro modelo de objetos con nuestro modelo de base de datos. Hemos visto también cómo crearnos métodos que accede a datos haciendo uso del InQueue. Por ejemplo, aquí tenemos un método que es el obtener por ID de entrevista, que básicamente utiliza aquí un from, o sea, como si fuera un select, ¿vale? De SQL Server. Directamente pues estoy consultando esta tabla
¿vale? A aquellos registros que tienen como ID el ID pasado, ¿vale? Y devuelve un único elemento porque no se debe repetir porque es la primary key, ¿vale? Esto sería utilizando el InQ. Y bueno, y después estarían las típicas operaciones CRUD, que sería de guardar, ¿vale? Es decir, creación. Después tendríamos eliminación y tendríamos actualización, ¿vale? Todo ello además tirando de métodos, realmente son web methods, que se implementan tanto en las propias clases de cada una de las páginas como de forma genérica en lo que es un pool de servicios web, ¿vale? Entonces, la forma de declararlo es con la directiva de web method. Se accede a estos web methods directamente desde JavaScript, es decir, que desde JavaScript nosotros podemos llamar a, bueno, como veíamos aquí precisamente, desde JavaScript podemos llamar a código de servidor mediante AYA y JSON, ¿vale? Esas llamadas son además asíncronas, nos permite mantener la interactividad con el usuario a través de la interfaz gráfica, sin que penalicen que se quede colgada o paralizada esa interfaz. Y nada más.